Hola chicas, bienvenidas a este Zoom que nos está dando nuestra psicóloga Ivonnet para nuestro reto, nuestro próximo reto que estamos lanzando, el Body Challenge. Ella es la psicóloga que está con nosotros y que va a estar trabajando con ustedes para descubrir qué hay detrás de nuestros hábitos alimenticios, por qué a veces estamos teniendo estas conductas que no son las adecuadas, por qué estamos comiendo de más, qué es lo que está pasando, por qué a veces comemos por estrés, por ansiedad, o qué hay detrás, conocer qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias por estar acá, Ivonne. Muy buenas tardes, es un placer, por supuesto, siempre acompañar y poder enriquecer el conocimiento de lo que las chingonas y poderosas hoy por hoy tendremos que aprender, que es a cuidar y a tener una alimentación consciente, a cuidar nuestro cuerpo y tener una alimentación consciente, que si bien lo vimos en el anterior Zoom con Vania, pues es muy importante aprender a elegir, lógicamente, los alimentos que vamos a utilizar precisamente para darle a nuestro cuerpo esa energía que requiere, porque recordemos que el alimento es el que va a producir la energía corporal que voy a requerir durante el día. Pero ¿qué pasa, Angie? Como porque te decía yo, como decías tú, ¿qué pasa detrás de nuestros hábitos? Detrás de todo aquello que nos lleva, por supuesto, a comer de manera compulsiva. Si bien es cierto, pienso que todas las mujeres hemos padecido de este tipo de situaciones. Obviamente hay mujeres muy delgadas que al contrario desean aumentar su peso, pero la gran mayoría en México no comemos adecuadamente y lógicamente esto nos hace que subamos de peso. Si bien es cierto, hay cambios hormonales, ¿verdad? Todas las mamás no me dejarán mentir que hay situaciones en donde, bueno, cuando tienen a sus bebés, nuestro cuerpo cambia y bueno, pues esto también conlleva más la mala alimentación, este sobrepeso que hoy tenemos. Sin embargo, yo creo que este problema en México y en el mundo ha sido a lo largo de los años un cáncer que no solamente ha producido que las mujeres hoy estemos en disconformidad con nuestro cuerpo, sino también la realidad es que nuestro sistema inmunológico ha disminuido. También, lógicamente, hemos generado enfermedades como diabetes, hipertensión, y un sinfín de enfermedades crónicas que lógicamente nuestro país trata de atender, pero al final del día sigue en aumento, sigue en aumento desgraciadamente por la poca conciencia que tenemos nosotras las mujeres a la hora de elegir los alimentos que vamos a consumir y que vamos a comprar en los centros comerciales, ¿no? Y lamentablemente, pues como las mujeres somos el pilar del hogar y somos quien generalmente cocinamos, bueno, pues lógicamente toda la familia llega un momento dado en que están en sobrepeso y aunado a esto los medios de comunicación que nos bombardean con un cierto estatus corporal que debemos de tener las mujeres, bueno, pues ahí se empiezan a acentuar todas las problemáticas que hoy por hoy vivimos. Y bueno, también tomando en cuenta que existen y siempre existirán aparentemente medicinas y recursos milagro, bueno, pues hoy por hoy hemos visto que la gran mayoría de las mujeres, lejos de poder aprender a alimentarse de manera adecuada y de entender por qué están alimentándose de esa manera, bueno, pues se recurren a situaciones hoy que está en boga, la manga gástrica, el balón, que también lo utilizan muchísimo, muchos medicamentos que contienen, por supuesto, también ahorita se me olvidó la palabra, porque bueno, no soy médico, pero eh, yo en un tiempo, cuando fui a un médico para bajarme de peso hace muchos años, porque no siempre he sido así, muchachas, ahora por la silla de ruedas, pero este, anfetaminas, me dio anfetamina, que también es muy socorrido y recurrido por las mujeres, y déjenme les cuento, no cualquiera puede ingerir este tipo de medicamentos. A mí
me afectó en el sistema nervioso, también me dio un derrame cerebral por la ingesta de ese medicamento, que no fue de inmediato, sí bajé de peso, pero sí fue parte de, de mi problema y de ahí mi accidente. Entonces, yo creo que hoy es bien importante y necesario poder aprender qué hay detrás de todos estos hábitos de nuestra vida y lógicamente en este Body Challenge se pretende no solamente que la nutrióloga les dé recetas para bajar de peso, sino aprender desde muy adentro el por qué estamos en este sobrepeso, pero también el poder comprometernos, porque nutriólogos hay muchos, médicos hay muchos. La cuestión es, realmente, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿realmente yo deseo tener una relación consciente con la comida? ¿Realmente me estoy dando cuenta el daño que me estoy haciendo a mí misma? ¿Realmente es necesario recurrir, por ejemplo, a una manga gástrica cuando sé que definitivamente a la hora después de la operación, si yo no resuelvo lo que traigo dentro de mí, pues obviamente voy a volver a aumentar de peso y me voy a gastar 100, 150,000 pesos y no voy a conseguir esa, esa baja de caloría permanentemente. Entonces, pues como voy a compartir un poquito la presentación, me voy a ir despacio, pero también ágil para que esto pues les quede muy claro, ¿no? ¿Qué hay detrás de mis hábitos alimenticios? Eso es sumamente importante porque las mujeres somos esos seres que queremos saberlo todo, pero en realidad desconocemos mucho de lo que somos. Nos preguntamos el por qué hacemos ciertas cosas y pues lamentablemente no tenemos la respuesta a esta situación. Y entonces quiero dejar bien en claro que para poder tener una rutina de alimentación con la nutrióloga o una rutina de ejercicio o ciertas herramientas para poder eliminar ese peso que tengo, lógicamente tendré que aprender a entender que el psicólogo no se hizo para locos, no se hizo solamente para las personas que tienen algún problema familiar, de pareja, etcétera, etcétera, sino también para situaciones como estas, porque el psicólogo es aquella persona que te va a ayudar a entender el por qué y el para qué de lo que haces contigo misma. Y entonces, por eso es importante ver los factores que nos van a, de alguna manera, a llevar al lado contrario de donde queremos ir, porque una cosa es que tengamos ganas de bajar de peso y otra cosa es que tengamos la voluntad o que tengamos la responsabilidad o la disciplina para lograrlo. Y por eso yo preguntaría, voy a hacer la pregunta, ¿qué fuerzas misteriosas creen ustedes que nos impulsan a alcanzar ese dulce tentempié que vemos ahí en la mesa? Ahí por ahí me comí una letra de nocturno, o a resistirse a la comida saludable. ¿Por qué todos los seres humanos, hablando mujeres y hombres, cuando estamos frente a un pastelito, frente a un frito, frente a una paletita, eh, ahora sí que nos resistimos y no podemos negar el gusto que tenemos por esos alimentos? Si bien es cierto, la nutrióloga nos comenta que, bueno, pues obviamente tienen ciertas sustancias como el gluten, el azúcar, que, bueno, pues nos van a hacer propensos a seguir queriendo este tipo de alimentos, pero en realidad, ¿qué fuerza interior es la que me impulsa a atacar mi cuerpo de esa manera? Porque no es mala la comida. Digo, sí hay ciertas reglas, como lo es el azúcar, la sal, la harina de trigo y muchas cosas que deberíamos de sí ingerir, pero con moderación. Y sin embargo, cuando vemos el pastelito, pues no nos comemos un pedacito, ahí le estamos pique y pique hasta que nos lo acabamos. Y pues la realidad es que hay una fuerza interior que me impulsa, por supuesto, a adquirir estos alimentos, a ingerirlos y por supuesto a atacar mi cuerpo, porque si bien es cierto, están bien sabrosos,
La realidad es que estamos dañando nuestro sistema con este tipo de alimentos. Y también hay otras situaciones, o sea, a veces estamos comiéndolos, no sé, imagínate viendo la película ahí en el cine, te compras tu charolota, esa, tu cubetota de palomitas, te sientas a ver la película y cuando menos te das cuenta, te acabas de comer una cubeta completa de palomitas. En realidad estás tan metido en la película y come, 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 que ni siquiera estás siendo consciente del sabor, del olor de la palomita, de disfrutar ese momento con esa palomita, porque tampoco es decir, no me la voy a comer, sino más bien disfrutar en el aquí y el ahora esos alimentos que estoy teniendo, aunque sean en este caso chatarra, pero pues nunca nos damos cuenta, nos acabamos y hasta extendemos para que el de junto nos comparta sus palomitas también porque ya no las echamos. Entonces, vamos a irnos por paso. La primera fuerza misteriosa que nos va a impulsar a comer cosas que no nos hacen bien son, por supuesto, las emociones. Y esto es importante decirlo porque la realidad es que las emociones son aquellas que nos van a, de alguna manera, nos van a llevar hacia una situación compleja. Es decir, las emociones son sentimientos básicos que tenemos todos los seres humanos, como lo son la alegría, la tristeza, el enojo, y estas van a producir también unas subemociones que podrían ser la ansiedad, la frustración, eh, la falta de amor propio, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad es que las emociones, como ya lo hemos visto en otros estudios, como por ejemplo esto que fue la pandemia, las emociones tienen mucho que ver con cómo el cuerpo es saludable o enfermo. Es decir, la enfermedad es la manifestación de una emoción que yo no detecto y que obviamente se lleva al máximo en mi cuerpo y bueno, pues se asoma diciendo, hey, no me siento bien con esto, ¿no? Entonces las emociones son las que de alguna manera van a determinar, por supuesto, no solamente la alimentación, sino también el estado de ánimo que voy a tener. Obvio, ¿no? Cuando estoy triste, como, cuando estoy enojada, como, cuando estoy contenta, como de alegría. Entonces, como que identificamos que mi estado de ánimo debe de determinar el comer o el ingerir alimentos. Por tal motivo, yo les decía, tomar terapia es importante, porque si yo no sé gestionar mis emociones, detectarlas, entenderlas, transformarlas a algo positivo, pues lógicamente voy a generar hábitos alimenticios que van a influir, por supuesto, en nuestra vida diaria, no solamente en la alimentación, sino en varias áreas de nuestra vida, en lo laboral, en lo familiar, y lógicamente aprender a educarnos en nuestras emociones nos permite canalizarlas de forma distinta y poder trabajar con ellas entendiendo qué emoción es la que me lleva, por ejemplo, a comer comida chatarra, qué emoción es la que me lleva a comer azúcar, qué emoción es la que me lleva a comer alimentos nutritivos, por ejemplo. Entonces, la gran mayoría de los seres humanos, lógicamente, desconoce esta gestión de emociones y solo se deja llevar por lo que siente sin saber el por qué y el para qué. Por eso es importante tomar terapia, porque dentro del reto del Body Challenge vamos a identificar cuáles son esas emociones que se van a manifestar en nuestra vida y que lógicamente nos van a llevar en el sentido contrario del que queremos ir. Acuérdense que las emociones no gestionadas de manera correcta o yo les decía en otra de las pláticas que tuvimos que yo de alguna manera las limito o me las trago, lógicamente esto se va a ir acumulando a lo largo del tiempo. Una mujer con obesidad es una mujer que se rodea de alimentos, lógicamente chatarra,
pero el comer ese alimento le da una sensación de placer momentáneo, es decir, eliminamos ese sentimiento de frustración, de ansiedad, de tristeza que venimos cargando del pasado y lo estamos como un placebito con el frito, con la coca, lo vamos como que entreteniendo. Entonces, en terapia tenemos que trabajar cada una de nuestras emociones, entendiendo que nuestro pasado es el que va a producir el futuro que estamos viviendo. Las personas, como les decía, con sobrepeso son personas que se protegen del medio ambiente, del entorno, puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser hacia sí misma, ¿verdad? Que no se acepta tal cual es, y pues la única manera de sentirse mejor es poniendo en su boca alimentos que lógicamente le producen ese placer momentáneo. Otra de las cuestiones que también pueden producir tras bambalinas, lógicamente, problemas es, por supuesto, la cultura y el entorno. Eh, no quiero estar poniendo las diapositivas, nos vamos a ir así, después también la paso para que la tengan. Entonces, bueno, la cultura y el entorno también tienen muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque depende también del país en el que vivimos, nos desarrollamos, lógicamente, el que nosotros hoy por hoy podamos alimentarnos de manera adecuada. Aquí en México, por ejemplo, a muchas personas se les hace que ver delgada a otra es que está mal alimentado, que está mal cuidado, y generalmente los mexicanos, siempre cuando llega una visita, lo primero que le ofrecemos son alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos esa cultura del alimento. Pensamos que ofrecer alimento es parte, obviamente, de nuestro folclore, de hacer sentir, lógicamente, a una persona a gusto, pero en realidad lo que estamos haciendo es, a lo mejor la persona que va no quiere ni siquiera a comer nada, pero nosotros, no, pues es que te veo muy delgado, te veo muy delgada. Fíjense que muchas personas que vienen de otros países es lo primero que comentan, que, que no están bien alimentados, que aquí en México siempre se les da de comer hasta de sobra y pues lógicamente pues eso les cae de variedad. Sin embargo, y esto es una realidad, nosotros en nuestra cultura y obviamente en nuestra costumbre pensamos que el alimento es una forma de convivir con los demás y de poder tener una relación amigable con las personas, pero en realidad no es así. Tenemos que aprender que los alimentos tienen horarios y que podemos utilizarlos, sí, de manera adecuada en los momentos adecuados, porque si nos la pasamos comiendo, si vamos a una reunión, generalmente lo que hacemos es comer. A veces no estamos ni siquiera disfrutando de lo que estamos haciendo en la fiesta por estar, ¿cómo se llama? Comiendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que entender que vivimos en una cultura en donde la alimentación generalmente no es la correcta y lógicamente tendremos que aprender a establecer límites, establecer reglas en nuestra alimentación para poder lograr, lógicamente, tener el peso adecuado. Hay infinidad de dietas, es cierto, hay infinidad de dietas, pero la realidad es que todo ser humano, tanto en el interior como en el exterior, es único. Por eso los nutriólogos pues hacen recetas personalizadas. De igual manera, el psicólogo trabaja. Nosotros tenemos que trabajar a partir de tu historia. Las historias no son iguales en cada caso y por tal motivo tenemos que aprender a entender una historia general del paciente para saber por qué tiene esos hábitos, por qué tiene esas costumbres, cómo es el asunto con su familia, cuáles son los hábitos que tiene la familia, por ejemplo, y todo eso nos va a llevar, por supuesto, perdón, a evaluar
Los porqués, lógicamente, una persona tiene sobrepeso. Entonces, aprender a entender que, primero, número uno, las emociones influyen en lo que comemos. Dos, la cultura y el entorno. En qué país vivo, lógicamente, y mi entorno social. Si yo nada más me reúno con mis amigas para comer, o vamos a echar un cafecito, pero pues ya de pasar, nos echamos las enchiladas, el pastel y todo lo demás, lejos de estar relacionándome con la persona, me estoy relacionando con la comida, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van a ir viendo en el Body Challenge paso a paso. ¿Por qué? Porque cada persona es una historia completamente distinta. También podemos ver que uno de los factores por los cuales yo como lo que como son las creencias y las percepciones. ¿Qué es lo que creo yo de la comida? ¿No? ¿Qué es lo que representa para mí alimentarme o desayunarme, almorzar, cenar? Me acuerdo que había una persona que me decía, es que yo como por necesidad y su necesidad era de 100 kilos. Y en realidad no es así. Los seres humanos comemos, precisamente como les dije al principio, para generar energía a nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando nos pasamos, hay que ver y analizar cómo mis creencias y mis percepciones sobre la comida van a afectar las elecciones de los alimentos que yo voy a adquirir. Si, por ejemplo, yo voy con el estómago vacío a una tienda comercial, pues obviamente voy a tener hambre. Esa hambre me va a provocar que yo compre alimentos en exceso, a veces alimentos que no estamos acostumbrados a comprar, pero como tengo hambre, pues llévate las galletas, pues llévate los cornflakes, pues salimos con un carrito inmenso de alimentos, pero la realidad es que lo que tengo es hambre mental, hambre emocional y no realmente el cuerpo requiere tantos alimentos. Por eso, eh, también dentro de nuestra creencia mexicana es, si yo tengo el refrigerador lleno, es que soy vasto, es que obviamente pues tengo el poder de adquisición, pero también puedo mantener a mi familia, por llamarlo así. Sin embargo, no se requiere tantos alimentos guardados, ni empacados, ni enlatados para poder tener en tu alacena. Por eso es importante también ver cuáles son las creencias que me limitan precisamente para establecer esa relación con la comida, pero también cuáles son esas creencias que yo tengo de la comida, que yo elijo alimentos, que lejos de producirme esa energía, pues me está produciendo un sobrepeso, pero también enfermedades. ¿Ok? Entonces, aquí entramos a un punto bien importante que se llama hambre real contra hambre emocional. ¿Realmente tengo hambre porque mi cuerpo así lo requiere? ¿O son mis emociones las que están dictando a mi cerebro y a la sensación de necesito estar rumiando? Porque generalmente los seres humanos estamos rumiando, estamos viendo la tele, estamos comiendo algo. Estamos viendo la computadora, tenemos aquí nuestro refresco, tenemos nuestras papitas, en un viaje, no, pues hacemos nuestras loncheras con un montón de sándwiches y de papas, porque a lo mejor no vamos a aguantar el camino. Esa es una realidad. ¿Cuál es mi hambre? ¿Realmente la física o la emocional? Una vez que yo aprendo a distinguir entre esa hambre física y el hambre emocional, es como se puede impactar en las decisiones de uno mismo en la cuestión de las elecciones alimenticias o la buena relación con la comida. ¿Por qué? Porque si yo no tengo hambre física y entiendo que es un hambre emocional, entonces en vez de pensar, me voy a comprar el filtro, ahorita que venga un Oxxo me voy a comprar unas galletas, si yo me doy cuenta que es un hambre emocional, entonces lo que va a pasar es que empiezo a analizar el por qué, cómo me siento que estoy queriendo estar entretenida con algo de comer o con algo en la boca. Hay muchas personas que el hábito de la comida lo pasan también al hábito del cigarro o el hábito de la copa. Hay quienes no comen tanto, pero sí también fuman o beben. Entonces, es una adicción. ¿Por qué? Porque vamos creando un hábito. ¿Por qué? Porque si yo pienso, estoy aburrido, bueno, pues déjame ver si me hago unas
papas a la francesa o me hago unos hot dogs. Ay, estoy contenta. Ay, no, pues déjame lo festejo, lo vamos a celebrar con un pastel. Ah, pues estoy triste. No, pues déjame sacar el helado de la nevera y me lo como. Entonces, tenemos que aprender a distinguir entre estas dos posturas y lógicamente aprender a gestionar la emoción para que entonces, si es siempre hambre emocional, poder gestionar la emoción y no tener que recurrir al alimento. De lo contrario, si siempre me voy por el lado del alimento, pues va a llegar un momento que un frito pues no te hace daño, pero si te comes 5 o 10 bolsitas a la semana, pues obviamente vas a tener como resultado un sobrepeso y cuando menos te lo esperas ya te ves en el espejo y ya tienes 10, 15 o 20 kilos de más. Entonces es bien importante entender entre lo que es hambre real y emocional y esto lo vamos a ver en el Body Challenge precisamente, pero de manera más profunda. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cada historia es distinta. Entonces a mí me interesaría saber y conocer tu historia y de dónde surgen tus hábitos para poder lograr tener, así como Vania, la nutrióloga, poder tener un esquema de trabajo contigo y poder lograr vencer el hábito de sobrealimentarte por emoción y no por que tengas un hambre real. Otro también de las cuestiones que también están detrás de esa hambre voraz que tenemos son los patrones heredados. ¿Cuáles son los patrones heredados? Son aquellos que nos heredaron nuestras familias o nuestros papás, ¿no? Generalmente, nuestros padres tienen ciertos hábitos de comer. Esos hábitos, pues obviamente nos los heredan. Entonces, empezamos a naturalizar lo que vemos en casa pensando que está bien y lógicamente a la larga, pues esto nos va a cobrar réditos con el sobrepeso. Entonces, habría que pensar también si yo estoy anidado a una familia que tenga hábitos que obviamente no son hábitos de comida por hambre real, sino por hambre emocional. Muchos preguntan, ay, es que yo no sé por qué como. ¿Tú sabes por qué como? Bueno, pues ni que fuéramos magos, ¿verdad? No traigo la varita de Harry Potter, pero al final del día, si tú me das datos específicos y podemos empezar a trabajar contigo acerca de tu presente y cómo has traído a tu presente esos hábitos, podremos entender que a lo mejor desde la abuela ya tenemos estos hábitos de que coman todo lo que quieran. En Navidad, no, pues come todo lo que quieras, al fin que en enero vas a bajar. O sea, son hábitos heredados, patrones heredados, que lógicamente vamos pasando de generación en generación. Y si bien es cierto, hay otra situación bien importante en que todos los cuerpos no son iguales, porque algunos son más acelerados que otros, su metabolismo es más acelerado, podemos tener en la familia a un primo, a un tío, que coma carretonadas de comidas, incluyendo la chatarra, y no sube de peso. Pero también tenemos a las personas dentro de esa familia que hasta nada más de ver el pastel, pues ya subió 10 kilos. Entonces, todo es diferente, pero estos patrones heredados de generación en generación van a atacar a cada uno de los familiares o de las personas que estamos dentro de ese entorno familiar de manera distinta. Sin embargo, todos vamos a tener esos patrones heredados que, por supuesto, una vez identificados dentro de este reto, vamos a poder transformar. ¿Por qué? Porque el ser humano puede y debe transformar aquellos hábitos que nos llevan a esas metas que no queremos tener. Todos los seres humanos somos evolutivos y por obvias razones, al ser evolutivos, podemos transformar nuestro pensamiento. El pensamiento va a gestionar mi emoción de manera distinta y mi actuar, por supuesto, va a ser diferente. Es decir, si no quiero llegar a los 100 kilos, deja de seguir repitiendo los mismos hábitos y patrones que ya tienes. Entonces, mucha gente le busca justificar y me voy a atrever a comentar una frase que si bien es cierto, me la dijo un paciente, es toda una realidad, es muchas mujeres o muchas personas usamos, perdón por lo que voy a decir, pero quiero que se les quede porque eso se va a quedar en el inconsciente. Muchas mujeres buscamos narrativas pendejas. ¿Qué son esas narrativas pendejas? Son lo que nos contamos
o lo que nos queremos contar de algo que queremos cambiar. Es decir, justificamos lo que nos estamos diciendo para poder cambiar un hábito. Entonces, ay, no, pues es que yo no bajo porque pues toda la familia siempre ha sido de peso, grande, ¿no? No, pues es que yo no bajo porque la verdad es que yo vivo mucha ansiedad ahí en mi casa. O no, es que yo no bajo porque pues la verdad mis horarios laborales no me lo permiten. No, esas son narrativas pendejas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos podemos transformar nuestros hábitos y eso está científicamente comprobado. Si nosotros queremos crear un hábito, cambiamos nuestra manera de hacer las cosas. Es decir, si yo comía 10 tacos en la mañana, pues ahora me como dos, aunque piense en mi mente que se quede con hambre. Y si esto lo repito durante 21 o más días, ese hábito va a cambiar y te vas a dar cuenta que el cuerpo no requería los 20 tacos. Simplemente el cuerpo requería alimentación para tener energía por la mañana. También hay muchos tabús con respecto a, pues es que hay que desayunar, hay que almorzar, hay que cenar, hay que tomar, ahorita los de los gimnasios, ¿no? Pues es que desayunas un snack, el almuerzo un snack, tienes que hacer 5 comidas. No, 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 no. De hecho, también hay un japonés que tiene un libro que se llama Una comida un día, donde te demuestra que el cuerpo solamente requiere comida cada 24 horas. Él se quitó ese hábito de comer las 3 comidas reglamentarias y eh, se quitó la diabetes porque él era diabético y se quitó la hipertensión. Voy a conseguir el PDF en libro para podérselos pasar y las porciones que él come son, pues ya saben que los orientales tienen unos como cuenquitos pequeños donde ellos comen con palitos. Bueno, él dice que él come un cuenquito lleno de arroz, viene siendo como el pan y la tortilla de México, un cuenquito de plato fuerte, de bistec, sus brócolis, ya ves que ellos hacen como que verduras medio extrañas, sabrosas, pero extrañas, y otro cuenquito lo llena de postre, y lo que toma es té caliente, para que su organismo, la grasa, no se pegue, pero yo lo llegué a hacer, de hecho antes de mi accidente, pues yo pesaba 45 kilos, y lo llegué a hacer, y en realidad sí se puede hacer. Ahí prácticamente provoqué, sin meterme a una operación de manga gástrica, disminuí el estómago y la verdad te sientes muy bien. Es otro tabú pensar que mente y barriga llena, corazón contento, eso no es real. La realidad es comer lo necesario me va a dar la energía necesaria, pero también me va a dejar actuar, porque a quien no le ha dado el conocido mal del puerco, ¿no? Entre más saturado de alimento, pues más pesado me siento y no tengo ganas de hacer nada. Entre menos alimento tengo, más ágil me siento, más energía y más cosas, más creatividad, mi mente está más abierta y puedo lograr muchísimas cosas. Entonces, la realidad de todo esto es qué patrones heredados tengo y por qué como lo que como el día de hoy. Eso es otra cosa que se va a trabajar. Otro de los puntos es la nutrición o y la salud. Escuchamos la palabra nutrición y salud. Ay, no, es que son zanahoria, lechuga. Ay, no, es que mantenerme saludable es algo feo, algo aburrido. O sea, empezamos a identificar lo negativo con la salud y por eso hemos llegado al punto que hemos llegado. Entonces, transformar dentro de este reto nuestra manera de pensar y entender que la salud nos va a alargar nuestra historia de vida y que la nutrición nos va a permitir eh, dejar de seguir degenerando nuestros órganos interiores y poder ser personas no solamente saludables al exterior, sino al interior, en donde nuestros órganos puedan representar exactamente la edad que tenemos, porque a veces en la cuestión biológica tenemos una edad distinta que la cronológica. Esa es una realidad. Entonces, la nutrición y la salud es importante y siempre van a ser adecuadas para nuestra vida y para generar hábitos que nos permitan ser longevos. Nadie nos queremos morir a temprana edad.
pero hoy por hoy existen personas que lógicamente de 12, 15 en adelante que están teniendo ataques cardíacos por la cuestión de todos los alimentos. Y en esta parte también entra mucho, eso sí, les recomendaría que ahondaran con la nutrióloga. Hay muchos alimentos transgénicos, muchos alimentos ya muy procesados que no funcionan. De hecho, hoy en día ya es necesario, como decía ella, suplementarse porque los alimentos no vienen lo adecuadamente posible. Y eso, fíjense ustedes, la comida también ataca nuestro cuerpo a nivel cerebral, a nivel neuronal. No solamente es las sustancias químicas, también el alimento afecta nuestra creatividad, afecta nuestra autoestima, afecta nuestra manera de vernos. Y entonces, por eso es importante aprender a comer. Aprender a comer no significa comer lechugas ni zanahorias. Aprender a comer significa, como yo soy único, qué alimentos puedo yo utilizar en mi cuerpo que me permitan generar la energía adecuada, pero también me den la oportunidad de tener un peso también adecuado y finalmente poder utilizar mis pensamientos, mis emociones y mis actitudes en favor de mí y no en mi contra. Y de ahí entonces, fíjense ustedes, de ahí entonces es que surge hoy por hoy esta población con sobrepeso y que todos esos tienen en común la baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Una persona que se ama a sí mismo, pues es obvio que no se va a hacer daño, porque entonces sería algo incongruente e incoherente decir, yo tengo mucho amor propio, pero peso 150 kilos. Eso es una realidad hoy en día. Por tal motivo, trabajar la autoestima dentro de este reto nos va a permitir tener una perspectiva y una observación de quiénes somos, de qué queremos y a dónde vamos, pero sobre todo de poder amarnos, aceptarnos, admirarnos tal cual somos. Tenemos que llegar primero a ese punto, porque una vez que nos empezamos a enamorar, entonces sí, como que viene este sentimiento de conciencia de me voy a comer esto, pero yo sé que a mí me hace daño, porque por ejemplo, yo, Ivonne, tengo gastritis, colitis, lo que ustedes quieran, pero entonces, si yo me quisiera, no comería alimentos que obviamente maximizaran esas afectaciones y sin embargo lo hacemos. Entonces, por obvias razones, es importante trabajar la autoestima, que yo sé que esa palabra es muy trillada porque la han escuchado en muchas partes, pero a veces no parece que la entiendan, no parece que la hayan trabajado. Hoy por hoy existen muchas personas muy documentadas de los conceptos, pero en la práctica absolutamente no saben lo que es la autoestima y el bienestar. Y si bien hoy existen muchos coach que están hablando del bienestar, pues obviamente debemos de empezar por nosotros mismos y dirán ustedes, ah, pero a ver, Ivonne, ¿tú por qué tienes sobrepeso y me quieres hablar de la autoestima y el bienestar? Es bien fácil. Vuelvo a repetir, cada historia es distinta. En mi caso, yo pesé 45 kilos hasta el día de mi accidente. Un año y medio después de mi accidente, empecé a subir de peso. ¿Por qué? Porque yo antes iba al gimnasio, caminaba, comía una vez al día, era muy activa y lógicamente esto me permitía mantener un ritmo en mi peso. Hoy que estoy en una silla de ruedas y que obviamente mis piernas no funcionan para poder irme a un gimnasio, pues obviamente el ser sedentaria en una silla de ruedas me hizo aumentar de peso, porque si ustedes vieran lo que yo como, realmente como muy poquito, pero la falta de movimiento y la falta de poder estar de un lado a otro y de poder quemar esas calorías, pues hoy por hoy me mantiene en un, entre comillas, sobrepeso, porque tampoco estoy tan exagerada, pero sí, obviamente tengo un sobrepeso, el cual, pues obviamente fui con mi médico y me dice, pues es que no se puede hacer mucho contigo en ese sentido, porque al final del día estás sedentaria, no hay movimiento contigo. Sin embargo, pues, me ofrecieron una cierta metodología y sí, bueno, poquito a poquito lo he ido logrando, sin embargo, lo mío va lento. Por eso les explico.
cada historia es distinta y entonces tenemos que entender cuáles son los detonantes de cada uno para, por supuesto, poder entender el por qué estoy a ese nivel de sobrepeso. Y por supuesto, claro, tengo que aprender a generar una autoestima positiva para poder desarrollar el bienestar en mi vida. Y lógicamente, el otro punto será aprender a tener una autocontrol y moderación. Tengo que aprender estrategias específicas para poder desarrollar este autocontrol y esa moderación en mis hábitos alimenticios, lógicamente evitando los extremos y buscando, por supuesto, ese equilibrio saludable. Si bien es cierto, en un mes no vas a bajar, si pesas 100 kilos, en un mes no vas a bajar 50. Tengo que aprender primero a tener, a partir de esa autoestima, generar el autocontrol, es decir, yo voy a responsabilizarme de mí y voy a elegir lo que voy a comer. Voy a moderarme. Si comía, como les decía, 15, 20 tacos, me voy a comer 4 o 3 o 2, ¿sí? Y voy a encontrar ese equilibrio entre ni voy a comer mucho, ni tampoco me voy a matar de hambre, porque no se trata de eso. Una dieta no es matarte de hambre. Y lógicamente, hoy por hoy han existido muchas dietas como la cetogénica y varias que no es para cualquiera y que han causado incluso tener consecuencias muy graves en un ser humano. Por eso es importante aprender el autocontrol a partir de generar ese amor propio. Y finalmente, y lo más importante, la planificar específicamente lo que voy a comer, qué es lo que voy a hacer durante mi semana, a lo mejor de alimento, y lo más importante, ya que lo planeo, que lo escribo y que lo trabajo, también la conciencia, que es ahí a donde vamos a llegar. Ser consciente de lo que estoy comiendo. Si me voy a comer una sopita de pasta, voy a disfrutar esa sopita de pasta, cómo sabe, qué ingredientes tiene, cucharadas lentas, no que todos hoy vivimos con prisa y ay, nos amamos. Oh, no, pues no me da tiempo de llegar a casa a comer una comida bien elaborada, pues voy a comer en la calle. Entonces, tomar conciencia es descubrir la importancia de poder planificar y elegir qué alimentos y cómo voy a tomar el control de estos alimentos para mejorar mi calidad de vida. Por eso es necesario e importante que nosotros hoy por hoy entendamos que nada es mágico, que si yo me voy a meter a un reto como ese de Body Challenge, claro que te va a doler, claro que te va a costar, pero te voy a decir una cosa, si tú logras vencerte a ti misma y acomodar todos estos elementos que te acabo de decir, que no se van a hacer en 2 días, porque la terapia es un proceso que se realiza en mi persona, en donde voy a ir avanzando de poco en poco. Si yo lo logro, créeme que no solamente vas a bajar de peso, sino vas a cambiar de mentalidad y toda tu vida vas a poder alimentarte de manera correcta, sin necesidad de dejar de comer, vas a poder comer de todo, pero de manera consciente, lo vas a saborear, lo vas a disfrutar y eso va a disminuir tu estrés, va a disminuir tu culpa, tu vergüenza, tu falta de amor propio y eso, cuando uno baja el estrés, empieza a bajar de peso paulatinamente hasta llegar al peso adecuado que tú quieres tener. De ahí, pues lógicamente la importancia de que hoy te comparta esto, porque realmente el poderte responsabilizar de ti es un reto. Este sí es el reto. No, el reto no es bajar 100 kilos o 50 o 40 o 30. El reto es responsabilizarte de ti, amarte a ti misma y por supuesto lógicamente, creer en que todo es posible siempre y cuando tú tomes el control, por supuesto, de tu vida. Entonces, bueno, pues estos elementos son los básicos. Te voy a compartir, por supuesto, la presentación, que nada más son los puntos que estoy tratando el día de hoy. No quise ponerla mucho tiempo porque a veces nos quita la atención de lo que realmente
necesitamos, pero bueno, pues es necesario para el día de hoy que nosotros aprendamos a entender que un reto, lógicamente, cumple con ciertas funciones. ¿Cuál es esa función? Recuperar tu vida, recuperar tu cuerpo, tu figura, no como cuando tenías 15, porque eso nunca va a pasar, pero sí un cuerpo con el que estés a gusto, una conciencia con la que tú estés a gusto, pero sobre todo y lo más importante, que tengas la sensación y el control, por supuesto, de tu vida, sin sentirte rechazada, sin sentirte humillada y sin sentirte fuera del contexto social. Recuerden, el peso no significa nada, lo que significa es tu esencia y lo que tú pienses y creas de ti. Eso es lo que va a llegar te va a llevar a vencer todas las barreras que hoy, por supuesto, pues están levantadas porque hay muchas bardas, hay muchas fortalezas que tú misma has levantado. Hay situaciones de familia, hay situaciones de pareja, hay situaciones con los hijos, hay situaciones, todo eso genera estrés y el estrés siempre va a generar ese sobrepeso que hoy por hoy tenemos. Yo les agradezco el día de hoy. Si hay preguntas, Angie, por supuesto, va a subir este video. Si hay preguntas, ustedes las pueden hacer ahí en el WhatsApp, en el Body Challenge, y con mucho gusto yo voy a estar contestando cada una de sus preguntas para que ustedes, si se animan, de verdad, puedan registrarse y recuerden que yo soy el comandante en jefe del Batallón de los Invencibles y las voy a tener como soldaditos para que pasen todo este proceso, encuentren los motivos que hay detrás de lo que comen y lógicamente puedas tener una vida con bienestar y agradable. Muchísimas gracias, Ivonet. Y justo creo que diste información muy valiosa que a veces no pensamos que los hábitos de nuestras comidas vienen de patrones, vienen de costumbres culturales, vienen de muchísimas otras cosas. A veces pensamos que simplemente es porque estoy estresada o porque estoy esta costumbre de estar masticando algo, de tener, estás trabajando y estás aquí como que con la papita o con la galletita, no sabemos realmente cuál es la raíz de todo este problema. Y qué bueno que lo mencionas, me parece que es bastante importante poder identificarlo y romper ese patrón de raíz para poder realmente generar un cambio que no va a ser solamente el bajar de peso durante un tiempo, sino que va a ser mantenerte en el peso ideal porque ya rompiste ese patrón desde raíz. Entonces eso me parece súper, súper importante y yo quiero invitar a las chicas a que realmente si quieren encontrar este cambio, se registren, tomen sus debidas terapias, trabajen de manera integral en todo esto, porque no simplemente es el hacer ejercicio, el llevar una dieta, es un trabajo integral. Entonces yo quiero invitarlas, Así es. esta grabación va a quedar para que ustedes puedan tener toda la información. Si tienen alguna duda, pueden con gusto mandarnos un mensaje. Contacten a Ivonet para que les dé información de cómo va a ser su programa en cuanto a las terapias, las fechas, los horarios y próximamente tendremos también otro Zoom donde vamos a hablar de las rutinas de ejercicio y cómo se van a dar. Muchísimas gracias y esperemos que esto les sirva muchísimo. Gracias a ustedes y ya saben, mis chingonas y poderosas, a meterse al reto Body Challenge porque la verdad es que el año que entra queremos andar todas en bikini.